Entonces, usted por conciliación todo lo económico lo puede dar, pero el estado civil, que es casado o soltero, usted se puede casar en una notaría, en un juzgado, en una parroquia, se puede divorciar en una notaría o en un juzgado, pero la ley en Colombia nunca le va a otorgar ni le ha otorgado, por lo menos al día de hoy, el divorcio se tiene que hacer ante esa solemnidad, juez o notario. Bueno, entonces eso tiene que quedar bien claro porque usted no puede decir que es un diplomado en conciliación extrajudicial en derecho y le está diciendo que la conciliación puede hacer un divorcio. Eso es básico, muchachos. Ojo que aquí no están los 90 que están cursando, pero sí está la gran mayoría y esperemos que quede grabado y que todos puedan acceder a ello. Ahora bien, hablando de uniones, hablemos de la unión marital de hecho. Recordemos que la unión marital de hecho se puede declarar en una conciliación. Usted puede en una conciliación declarar que convive con una persona, hombre o mujer, y esa declaración que se hace de mutuo acuerdo tiene plenos efectos jurídicos válidos y completos, ¿cierto? Para tema de pensiones, para tema de sucesiones, para tema de las bienes que se adquieren, ¿cierto? Usted cuando se va a convivir con una persona y logra permanecer 2 años, se genera esa sociedad marital, que no es conyugal, que la conyugal es del matrimonio, marital, y esa sociedad marital está integrada por todos los bienes que se consigan de manera onerosa, es decir, con el sudor de la frente, bien sea de parte del hombre o la mujer, o bien sea de parte de los compañeros o las compañeras, ¿cierto? Entonces usted puede declararla y después disolverla, es decir, ya no convivimos, y después liquidarla, es decir, los bienes que se adquirieron los vamos a dividir en dos, o tú me compras o yo te compro. Eso sí se puede hacer en una conciliación, declaración, disolución y liquidación de unión marital de hecho. Unión marital de hecho. Y en nuestro centro de conciliación lo podemos hacer cuando los bienes que integran esa masa adquirida dentro de ese lapso en el que ellos estuvieron conviviendo sea inferior o igual a 50 salarios mínimos. 50 salarios mínimos es bastante plata, ¿cierto? Casi 100 millones. Por ejemplo, en bienes inmuebles se va a tener en cuenta el valor catastral para determinar esa cuantía. En nuestro centro de conciliación lo podemos hacer. Nuestro centro de conciliación lo podemos hacer. Pero hay algo muy importante que decir, que ya voy a ir donde Héctor, que me tiene la mano levantada hace rato de estar cansado con la mano levantada, y es que se tiene un año después de la separación de los compañeros. Y aquí es algo que tenemos que analizar, porque para liquidar la unión marital de hecho tenemos un año. Ay, juepucha, ¿cómo así? Sí, señor, sí, señora, un año desde que los compañeros se dejan. Por ejemplo, digamos que yo tengo a mi compañera y convivimos 5 años, hicimos la declaración de unión marital de hecho, pero nos dejamos el 11 de agosto de 2025. Es decir, nos separamos, ¿cierto? No podríamos decir nos divorciamos porque el divorcio es del matrimonio, ¿cierto? Nos separamos. Pues desde el día de la separación, cualquiera de las partes tiene un año para solicitar se liquide esa sociedad patrimonial o llamada marital, porque surge de la unión marital. De hecho, se tiene un año. Incluso si alguno de los dos fallece, ¿cierto? Pensemos que no se separaron, sino que fue que alguno de los dos falleció
Entonces también se tiene un año, contado desde la fecha del fallecimiento, se tiene un año para solicitar la liquidación de la sociedad marital, es decir, de todos esos bienes que se adquirieron de parte de cada uno de los cónyuges, de manera onerosa. Entonces, la onerosidad es una clave para saber qué bienes integran la unión, o mejor, los bienes de la unión marital. De hecho, ¡ay, qué es oneroso! Oneroso no es con H, no viene de honor, no. Los que están tomando nota, que espero que sean todos. Es sin H y viene, oneroso viene de lucro, viene de valor, viene de monetización, viene de valor económico. Entonces, yo le voy a preguntar a Héctor Bernardo. Héctor Bernardo me bajó la mano, debe ser que se aburrió de tener la mano levantada. Héctor, si yo me gané el baloto y con ese baloto me compré 10 apartamentos en Sabaneta, muy mal invertidos, ¿no? Muy bien invertidos. Esos bienes entran a la sociedad marital, de hecho. Claro, claro que entra, porque se adquirieron durante la convivencia. Pues Héctor, estás un poco equivocado porque eso no fue onerosamente, porque yo los compré con la ganancia de la lotería y la lotería es un ingreso gratuito, un ingreso que se dio por mi buena suerte, un ingreso que se dio porque mi Dios me lo quiso dar, ¿cierto? Entonces, no entra, porque solo entran a componer los bienes de la unión marital, de hecho, es decir, esa sociedad marital de bienes, los que se han adquirido de manera onerosa, es decir, trabajando, así como yo estoy aquí, trabajando. O, por ejemplo, preguntémosle a Romario Vanegas, Romario, si yo quiero liquidar la sociedad marital, de hecho, entonces entrarán las cesantías que tiene mi esposo allá en Postobón, donde trabaja. ¿Qué dice Romario Vanegas? Héctor Bernardo, siléncieme su micrófono, por favor. Muchas gracias. Romario, no, pero es que yo quiero escuchar a Romario porque yo nunca he tenido un estudiante con un nombre tan futbolístico. Romario. ¿Cómo me acuerdo de esos goles que hacía Romario? Pues por aquí nos dice Elizabeth que sí entran. Dora dice que sí, que sí, señor. Pues yo digo que también sí entran, porque es que las cesantías yo me las gano es cuando trabajo, ¿cierto? Cuando yo trabajo tengo derecho, eso, cuando yo trabajo tengo derecho a unos aportes, a pensión, a salud, a cesantías. Si yo no trabajo, no aporto a cesantías. Si yo soy independiente, no aporto a cesantías. Entonces, imagínense que yo tuve un caso así. Henry, silénciame por favor el micrófono que se escucha una interferencia. Yo tuve un caso donde había un hombre, qué pena con los colegas, no importa Romario, ahorita le repito ahorita le mando otra pregunta. Yo tuve un caso donde un hombre que era muy golpeador, muy violento, y cascaba a la esposa estando ella en embarazo. Esa señora vino a mí, yo estaba recién graduadito por allá en el 2011, y ella me dijo, doctor, ayúdeme, y me contó su historia. Muy bien, Hernán, esa es la definición, Hernán. Entonces me dijo, ayúdeme, yo le ayudé y no le cobré, y nos hicimos amigos. Y resulta que el man, después de que la cascaba, le pidió el divorcio, sacó las cesantías de él, que él trabajaba, creo que era en el municipio de Medellín, y le embargó las cesantías a ella,
con la demanda de divorcio. O sea, él sacó las de él y ella tenía, eran como 6 millones en esa época. 6 millones en el 2011 era mucha plata. Y entonces, claro, se pueden embargar precisamente por lo que nos dice Hernán Giraldo. Es fruto de las ganancias de un contrato laboral, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener eso muy, muy presente. Por eso la definición en la que yo hago hincapié. Bienes que integran la sociedad derivada de la unión marital, de hecho, los que onerosamente se han ganado. Ahora le pregunto a Hernán Giraldo, Hernán, si yo recibo una sucesión, una casa en Belén La Palma, estrato 5, evaluada en 1.500 millones de pesos, ese bien entra a la liquidación de la sociedad derivada de la unión marital, de hecho, No. yo le pregunté a Hernán, yo no sé, de pronto Hernán, pero por aquí me habló una mujer así, AJ Parker. No, porque es una herencia, muy bien. Es que a usted le tocó mucho trabajar esa herencia. No, la herencia es un modo de adquirir el dominio. Bueno, la verdad no es la herencia, sino la sucesión, ¿cierto? La sucesión es un modo de adquirir el dominio de las cosas simplemente por ser hijo de, ¿cierto? Entonces no entra, Dorita, aprendimos una cosa nueva. No entra, no entra. Pero hay una figura, ay, si nos enredamos las cosas, hay una figura que se llama la subrogación. La subrogación, ese término, ustedes lo van a encontrar en varias partes del derecho civil. La subrogación equivale eh, equivale a lo siguiente. Digamos que a mí me dejan una herencia, me dejaron una casa en Belén La Palma, habló de 1.000 millones de pesos, y yo esa casa la vendí y me compré otra, una finca en Puerto de Río que valía 2.000 millones de pesos. Es que se vale soñar en grande, muchachos. Usted va a soñar, sueñe, sueñe en grande. Entonces, ojo, ahí sí tendría derecho, si con el fruto de la venta de ese bien que te dejaron por herencia, compraste otro de mayor valor, o sea que ahí te tocó poner platica, que sí te tocó trabajarla, entonces ahí sí tendría derecho a una parte. Por eso uno cuando está haciendo la escritura, está comprando un bien inmueble, uno dice de dónde saca el producto para pagar esta compra. Entonces el comprador declara que el dinero con el que pagará el precio de este bien fue conseguido de su actividad comercial, de la venta de una herencia, en parte con un crédito hipotecario, en parte con una herencia. Entonces usted ahí en ese título adquisitivo que es la escritura, usted dice de dónde salieron los recursos económicos para comprar, y usted ahí tiene que dejar claridad. Si usted lo compró con la venta de un producto o de un bien que recibió en herencia, usted ahí en la escritura, no en otra parte, en la escritura tiene que decir, este bien se adquiere con la venta de una herencia que se recibió por valor de tanto. Porque si usted no dice eso, después usted también le preguntan ahí en la misma escritura, estado civil, soltero o casado, con unión marital de hecho o con sociedad conyugal vigente. Entonces, ¿por qué le preguntan a usted todo eso? Hombre, porque usted está comprando una casa o una finca, un bien inmueble, y usted está casado con sociedad conyugal vigente, ese bien tiene que entrar al momento de la liquidación. Tarde o temprano, bien sea por separación, por divorcio o por muerte, tiene que entrar a la liquidación. Pero si usted la compra y está solterito, o usted la compró con una herencia que vendió, entonces ahí entra pues entonces a conformar o no
una sociedad de bienes, conyugal derivada del matrimonio y marital derivada de la unión marital de hecho. Tiene que ponerlo, por eso las escrituras son muy interesantes. A veces son muy extensas, a veces es aburrido leerlas, a veces ponen y copian y pegan, pero uno tiene que leer una escritura por ahí 3 veces. Yo me acuerdo que yo tuve una clienta que me dijo, doctor, ¿usted ya leyó la escritura? Sí, sí, doña Adriana, ya la leí, está toda en orden. Ay, venga, léala otra vez. Pero ¿por qué, doña Adriana? Ya la leí. No, léala otra vez. Léala otra vez, que es que yo estoy vendiendo mi casa. Y esa es la casa mía, de mi familia y de mis hijos. Usted sabe que uno solo en la vida vives para tener su casa. Entonces yo la volví a leer. Y yo decía, qué tan cansona, pero yo después dije, que bueno, ojalá todo el mundo fuera como doña Adriana. Porque hay mucha gente que firma sin leer. Firme, que en la cárcel lee, dicen algunos. O firme y después demanda, porque la verdad es que se presta mucho y a nuestro consultorio jurídico, en nuestro centro de conciliación, me han llegado unos casos de una señora que, por ejemplo, dijo, es que yo fui a la notaría y me dijeron que firmara el contrato de arrendamiento, que yo estaba alquilando mi casa. Señora, pero era una escritura pública. Ah, yo como no sé eso, y no leyó. No, ¿usted sabe leer? Sí, claro. Y no leyó, pues la diferencia entre no haber leído y no saber leer es la misma, porque no leyó. Pero es que yo no sabía que estaba vendiendo. Usted estaba vendiendo. Para eso, usted primero tenía que leer y después firmar. Imagínese. Y a mí no se me va a olvidar ese caso porque me da mucho pesar de la señora. Ella estaba pensando que estaba alquilando y le dieron una platica, pero lo que estaba era vendiendo. Y no hubo poder humano que demostrara. Claro, porque después en la demanda el juez dijo, venga, usted terminó bachillerato, usted aprendió a leer, usted tenía la obligación de leer. Si usted firmó, yo ya no le creo que usted haya... El juez dijo, es que no es astuto y todos tienen el deber de ser astutos, el deber de astucia. Consulten ese tema jurídico. Hombre, si usted está firmando una escritura, a no ser de que usted sea una persona con una discapacidad intelectual o una persona con una discapacidad mental, pero de resto, una persona que no tenga una discapacidad, que haya terminado su primaria y firma sin leer, ahí mejor dicho, no hay vuelta atrás. Pues a no ser de que haya habido error, fuerza o dolo, que son los vicios del consentimiento, pero ¿cómo va a demostrar usted que la engañaron? Eso queda tan difícil. ¿No era más fácil leer y decir, venga, pero ¿cómo así? Me pasaron la escritura que no era, ¿usted qué está tratando de hacer? ¿Cómo así que venta? ¿Qué le pasa? Me está engañando, me está estafando, lo voy a demandar, lo voy a denunciar. Ahí no había nada que hacer, no hubo nada que hacer. El juez dijo, no, pues esta simplemente quiso vender y después se dio cuenta de que estaba muy barato o se quitó del negocio, ahora está diciendo otra cosa, ¿cierto? Pero verdaderamente yo sí le creía porque las personas que lo hicieron, de alguna manera pudimos analizar, no judicialmente, sino analizar externamente de que sí habían engañado a la señora. Bueno, entonces todo eso con las escrituras. Pilas pues, porque en las escrituras se dice si es casado, si es soltero, si lo adquirió como producto de una sucesión, entonces no entraría el total de ese bien, ¿cierto? Profe, Bueno, por aquí alguien tiene la manito levantada. sí, yo me Adelante, cansé. qué pena. Esto está muy chiquito, ya no veo casi. Mónica. Profe, qué pena con usted, pero yo quedé como con una dudita. En el ejemplo que tú pusiste acerca de una persona que se gana el baloto y compra los 10 apartamentos, ¿cierto? Está bien que eso no entra para conciliar, pero los arriendos y las ganancias de esos apartamentos eh, o no entran o se subrogan. ¿Cómo sería ahí el asunto? Los frutos. ¿Y usted por qué está pensando desde ya en los frutos?
Ay, profe, porque porque yo si pensaría que, yo compro 10 apartamentos, yo los voy a poner a producir. pero es que lo accesorio corre la suerte de lo principal. Si usted se compró 10 apartamentos o 10 vehículos o 10 fincas, gracias a que se ganó una lotería, es decir, que no fue con el esfuerzo y el trabajo, no fue oneroso, sino que fue gratuito. Entonces, si esos bienes no integran, tampoco los frutos y lo que produzca lo integrarían, ¿cierto? Ahora, también podríamos pensar que los bienes los administra, entonces, por ejemplo, el apartamento lo compró en obra blanca y después le tuvo que hacer unas reparaciones y después le puso la cocina integral y después le puso el piso y después enchapó los baños. Entonces ahí tendríamos que cada caso entrar a demostrar si fue con su trabajo o si todo salió pues de ese premio que se ganó tan elevado como es el baloto. Pero ya sería un tema como más procesal. Sería un tema de... Henry, ¿estás viendo televisión? Por favor, silencia tu micrófono. Henry Federman, Gutiérrez, Marín, tipo alemán. Estaba interesante ese programa. Eso lo pone uno para dormir, esa voz. Uno escucha esa voz y ya uno se duerme. La mía no, espero que no sea tan arrulladora. Entonces, para responderle a Mónica, ahí analizaríamos si él intentó administrar, si mejoró. Pero es que si uno se gana el baloto, uno tiene plata para todo. Yo por eso puse el ejemplo con el baloto, porque es que si uno con el baloto, ya qué pereza, tiene la vida resuelta. Imagínese usted levantarse y mirar pues, o sea, también eso de alguna manera como que cambia las perspectivas de la vida, ¿cierto? Y no es que uno trabaje y viva solo por conseguir la plata, sino que también tener todo lo que uno quiere y todo en medio de la comodidad de pronto pues, desmotiva y ya pues como que no tiene las mismas ganas de hacer las cosas porque ya tiene acceso a todo lo que habría alguna vez soñado, ¿cierto? Pero yo me quedo con el tema de que si bien lo adquirió gratuitamente, los frutos también son derivados de esa gratuidad, ¿cierto? Profe, qué pena con usted. Si no, o sea, yo lo pregunto es por el hecho de la herencia, ¿cierto? Porque cuando yo heredo, bueno, yo subrogo. Entonces pensé que más o menos en este caso también sería como algo similar. No, lo que pasa es que en la herencia, en la subrogación, ahí dijimos algo. La subrogación es cuando yo vendo el bien que heredé, es un tipo de subrogación, porque en materia de seguros existe otra subrogación, en materia de tránsito hay otra subrogación, en materia de contratos hay otra subrogación. Pero el tema de subrogación en materia de sucesiones quiere decir que con un bien que yo heredé, lo vendí y con esa plata compré otro de mayor valor. Entonces, ahí en la escritura debo dejar claro con qué lo estoy comprando, porque una parte no entra a la liquidación si se liquida y otra parte sí entra, ¿cierto? Entonces, la subrogación es precisamente eso. Es precisamente comprar un bien que se adquirió de una herencia, no, perdón, comprar un bien que se paga con una herencia. Entonces, el bien debe ser de mayor valor. Lo que se haya puesto de más el mayor valor, sí entraría en una sociedad conyugal o marital. Por eso, pues, nos fuimos hasta la escritura y contamos todo lo que pasó en la escritura. Bueno. Estamos entonces hablando de la unión marital de hecho en la conciliación, en la audiencia de conciliación. En una audiencia de conciliación se puede declarar, disolver y liquidar una unión marital de hecho
y hay un término de caducidad que es de un año, que es de un año. Por aquí alguien me preguntó algo y se me pasó. Héctor Bernardo, si no se liquida antes del año, entonces resulta que yo me yo me separé de mi compañera el 11 de agosto de 2025. Tenía hasta hoy, 11 de agosto de 2026, para bien sea demandar ante el juez la liquidación o solicitar mediante una audiencia de conciliación la liquidación. No lo hice. Entonces los bienes son propios. ¿Cómo así que los bienes son propios? Sí, si la casa está a nombre suyo, ya queda solo suya. O si la casa está a nombre de ella, ya queda solo de ella, ¿cierto? Ya los bienes quedan propios, es decir, a nombre de quien estén, quedan como quien los haya adquirido. Ya no puede decir uno, venga, es que la mitad es mía. Sí, ¿por qué? Porque es que yo fuimos compañeros y la compramos durante la vigencia de la unión marital. De hecho, sí, pero usted tenía un año y nos separamos tal día. Ah, no, yo voy a decir que nos separamos el 15 de agosto. Yo conozco al director del Centro de Conciliación. Ah, bueno, ya será tema probatorio, porque hoy en día todo deja una huella. Los correos electrónicos, donde está el registro de llamadas, dónde están los testigos que van a decir que nos separamos el 15, si aquí tengo pruebas de que fue el 11, el día que usted abandonó el hogar, etcétera, etcétera. Entonces mire que uno puede tener muchos conceptos, pero verdaderamente cada caso amerita analizar el concepto a profundidad y verificar si se puede dar o no se da. Por eso uno no puede dejar pasar el año. Pues usted se separa, usted deja de convivir, usted deja de convivir con su compañero o compañera, usted no puede dejar pasar un año porque ya caduca la acción de la liquidación de la unión marital. A no ser de que dentro de ese año llame a conciliar. La conciliación suspende ese año que se tiene. La conciliación o la demanda ante el juez de familia del lugar de domicilio de los compañeros. Por eso mucha gente en estos días me llegó por ahí un caso en el que todo lo que compraban lo compraban por mitades. Ah, que compraban un carro, 50 y 50. Ah, compraban un apartamento, 50 y 50. Ah, compraban una finquita, 50 y 50. Que yo, pero ¿quién puso la plata? No, pues a veces la ponía yo, a veces la ponía él, porque todo lo ponían 50 y 50. Ah, mejor para evitar cualquier cosa después. Y sí, era muy seguro para la sociedad marital que todo figurara 50 y 50. Porque si unas cosas a nombre de él o unas cosas a nombre de ella, y después se separaban, dejaban de convivir, tenían solo un año para hacer ese trámite de la liquidación. Entonces, todo lo ponían 50 y 50 y después sus 50 lo podía vender o sus 50 podía disponer de él, ¿cierto? Inclusive, Profe, yo les compartí, en el documento que yo les compartí, está precisamente eso, la forma en la que se debe hacer la declaración y la posible disolución o liquidación de la unión marital, de hecho. Bueno, por aquí tengo a alguien que me va a preguntar algo. Julián. sí, profe, buenas noches, gracias. Profe, le hago una consultica. Entonces, bajo ese contexto, no sería caducidad sino prescripción, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, como usted lo expresaba, la conciliación da pie o la posibilidad de que se suspendan o interrumpan los términos, ¿cierto? ¿O me equivoco? Julián, lo que pasa es que el código maneja los términos prescripción y caducidad de manera indiferente. A veces habla de prescripción de derechos y caducidad de acciones. Yo creo que deberíamos ceñirnos ahí, porque
muchas veces se lo confunden, pero si yo tengo una acción en la que busco declarar o liquidar una unión marital de hecho, y tengo un año para ejercer esa acción, yo hablaría de caducidad, porque caducan las acciones, ¿cierto? Ahora, el término de la prescripción, es que la prescripción es muy amplia, existe prescripción adquisitiva y prescripción extintiva. Y si yo tengo el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación y no lo hago, entonces yo hablaría de prescripción de ese derecho, ¿cierto? Pero en este caso que estamos viendo, sí, para mí, aunque el código lo trate indistintamente y a veces lo confunda, para mí, si yo tengo un año para ejercer una acción y no lo hago, sí hablaría yo de una caducidad, caducidad de la acción, caducidad de la acción. En este caso. Aquí cambio la luz porque por aquí está muy oscuro, vea. Si no fuera por ok, esto, profe. no me vería. Muchas gracias. Con mucho gusto. Como, A mí me parece que el término es caducidad, porque usted está teniendo un lapso para ejercer una acción. Listo, por aquí algo dijo alguien. Bueno, muchachos, hay algo muy importante que me dice Daniela, y es que para que quede grabada la clase debe ingresar por el acceso de los profesores. Así que por eso yo los esperé acá, porque si no hubiéramos llegado acá, yo no hubiera podido grabar. Entonces, bueno, menos mal estamos acá, ya tenemos el link, vamos a seguirnos conectando por acá. Esa caducidad es indefinida. Indefinida no, ¿cómo así que indefinida? Un año desde que usted se separa o desde que muere alguno de los compañeros para usted llamar a conciliar o interponer la demanda. Un año. Ah, bueno, ¿qué pasa si yo llamo a conciliar a mi compañera y mi compañera no va? O va y dice, no, es que no vamos a hacerlo por trámite de conciliación, porque no quiero y porque usted es muy avivato y porque usted es abogado y porque, bueno, y porque yo quiero es que se haga ante un juez. Ese término, y esto aplica para todas las suspensiones de términos, si bien la solicitud de conciliación suspende esas caducidades, por ejemplo, en derecho administrativo, 3 años se tiene para la acción de reparación directa. Pero ¿cómo se suspende? Presentando la solicitud de conciliación. Por ejemplo, en lo que estamos viendo, 1 año para liquidar la unión marital de hecho. ¿Cómo se suspende? Con la presentación de la solicitud de conciliación. Ah, pero si no hay acuerdo. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Entonces, aquí es muy importante. Si no hay acuerdo o la persona no va, porque pueden ser esos resultados, acta total, acta parcial, constancia de inasistencia o constancia de no acuerdo. Ojo, constancia de inasistencia o constancia de no acuerdo. No me vayan a mezclar esos términos. Constancia de inasistencia, constancia de no acuerdo, acta total, acta parcial. El término vuelve a contarse desde el día siguiente en el que se expide la constancia. Ah, ¿cómo así? Yo me separé el 11 de agosto. Dejé de convivir el 11 de agosto de 2025. Listo. Antes del 11 de agosto, usted tiene 1 año para interponer la demanda o presentar la solicitud de conciliación. ¿Cierto? Si usted presenta la solicitud de conciliación y no hay acuerdo, es decir, constancia de no acuerdo, constancia de inasistencia, nosotros en el centro de conciliación y en todos los centros de conciliación del país se emite esta constancia. Esa constancia tiene una fecha, es un documento físico. Al día siguiente vuelven a contar los términos. Es decir, que si a usted le quedó un día
usted sabe que ese día es el día en el que debe ya presentar la demanda, porque ya la demanda es el último mecanismo, porque ya la conciliación se agotó. Entonces es muy claro, es muy sencillo y opera también para administrativo, para penal, con la prescripción de los delitos, para laboral, que son 3 años para los derechos laborales, se interrumpen con la solicitud de conciliación. Si hay acuerdo, maravilloso, hacemos lo que dice el acta, ¿cierto? El acta presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada, es decir, lo que ahí se dijo, ya lo otro pasó, ya lo otro se olvidó, vamos a partir de ahora a hacer lo que diga el acta. Que en el acta se dijo que todos los bienes iban a quedar en manos de la compañera, y el compañero deberá pagar 50 millones de pesos. Listo. Ahí ya no podría yo decir, venga, señor juez, es que en ese centro de conciliación me obligaron, yo no quería hacer eso. Muy difícil, no conozco el primer caso, y los acuerdos a los que se llega en un centro de conciliación son susceptibles de demostrar error, fuerza o dolo, pero demuéstrelo pues, demuestre que usted firmó por error, demuestre que a usted lo engañaron, no demuestre que a usted con fuerza tenían un revólver apuntándole. Eso es tan difícil de demostrar. Uno en la academia, uno dice, uy sí, vamos a demostrar que hubo error, que hubo dolo, que hubo fuerza, pero vaya, usted va ante un juez y demuestre que esa fuerza fue insuperable, que esa fuerza fue irresistible, muy complicado. Pero sí existen acciones de nulidad pues para llevarlas a cabo, ¿cierto? Y hay abogados que se meten ahí en procesos de 8 años. Yo conozco un proceso de una nulidad de una conciliación de 8 años y yo creo que eso se perdió todo el tiempo. Entonces, retomando, cuando no hay un acuerdo o cuando no asiste la persona, se emite una constancia y al día siguiente de la constancia se vuelve a contar el término, es decir, reanuda el término. ¿Cuál término? El de caducidad, que para unos casos es de 1 año, como la liquidación de la unión monetaria, de hecho, que para otros es de 3 años, como la acción de reparación directa, que para otros también es de 3 años, como los derechos laborales. Entonces, al otro día de esa constancia, se empiezan a contar el término que falte. Se suspende entonces desde que se presenta la solicitud de conciliación hasta que se emite la constancia, hasta el día siguiente de que se emite la constancia. Claro, porque se emite la constancia el 11 de agosto, al día siguiente vuelve y empieza el término, ¿cierto? Por eso, los centros de conciliación del país, conforme a la ley 2220, que se deben empezar a leer, creo que ya se la han leído, porque yo ya les había dicho, ¿cierto? La ley 2220 del 2020 o el 2022, Dora, ayúdeme ahí, el de 2022. La ley 2220-2022 es el Estatuto de la Conciliación. 2022, el Estatuto de la Conciliación dice que los centros de conciliación tendrán 3 meses para fijar fecha de audiencia, desde que se presenta la solicitud de conciliación hasta que se celebra la audiencia. Son 3 meses. En nuestro centro de conciliación nos tomamos 1 mes máximo, a veces 1 mes y 1 semana, o incluso menos. Eso depende del asesor que esté, pero no pasa del mes y medio. La ley dice, ojo, tiene 3 meses. ¿Y por qué establecer ese término de 3 meses? Precisamente porque está la ley diciendo que si bien se suspenden los términos de caducidad con la presentación de la solicitud, esa suspensión conlleva a que sea máximo por 3 meses, porque pues son términos que se deben cumplir, que se deben respetar y que vienen dados por la norma, y que la única excepción es presentar la solicitud de conciliación. Porque por ahí hay unas preguntas en un diplomado que dicen, las partes de común acuerdo podrán ampliar el término de caducidad
de la acción de liquidación por unión marital de hecho. Jamás, jamás. Los términos procesales, los términos de caducidad y los términos de prescripción, los términos de notificación, de traslado, todos los términos hacen parte de un código que pertenece al estatuto procesal. Eso no lo puede modificar ni el juez. El juez dice, el código nos dice que son 3 días, pero la situación vamos a dar 5. Falso, está prevaricando. Los términos son inmodificables. Es más, el código le dice, cuando se presentan ciertas circunstancias, se puede, el juez, dadas estas circunstancias taxativas, analizar la ampliación del plazo o conceder un plazo de nuevo. Pero eso casi nunca se ve porque el juez debería apartarse de la norma y a los jueces, pues cuando se apartan de esa norma deben ser unas causales muy evidentes. Muy evidentes. Bueno, entonces espero haber respondido la pregunta que me habían hecho por acá. Tenemos por ahí entonces, miremos el formato que les había compartido. Porque es que ese formato es muy completo. A mí la verdad no me gusta mucho manejar formatos, ¿cierto? Porque uno se tiene que acostumbrar a redactar, argumentar, ¿cierto? En mis tiempos, estamos hablando, en mis tiempos de estudiante, de pregrado, estamos hablando del 2007, 2008, uno le pedía a un profesor un formato y era como decirle, a mí no me importa lo que usted enseña, yo quiero un formato. Eso era una ofensa. Y yo también tomé parte en esa escuela. Y entonces, cuando un compañero me pedía, hey, alzate, tenés por ahí un formato de demanda de pertenencia. Yo, ¿qué? ¿Un formato? Perdón. Redacte los hechos cronológicamente, hechos jurídicamente relevantes, redacte las pretensiones, si es declarativa, si es condenatoria, si es ejecutiva, o fundamentos de derecho, están en el Código Civil, Código General del Proceso, hay 2 fundamentos, procesales y sustantivos, ¿para qué necesitamos formato? Pero, hoy en día, un formato te saca de apuros, ¿cierto? Y adicional, te va a ayudar un poquito, porque si vos le vas a confiar a la IA, que en mis tiempos no había IA, en mis tiempos el buscador de Google era lo mejor, ¿cómo? Uno en Google encontraba todo y encuentra todo. Y lo que nos asombraba en ese tiempo era Google, ¿cierto? Ahora nos asombra la IA, pero entonces yo digo, no, mejor compartámosles este formatico a los muchachos, porque la IA muchas veces se pone a imaginar cosas, a divagar. Hay un término para eso. Hay un término. Alucinar. La IA alucina y te da las cosas malas. Entonces, ahora sí considero que es importante valernos de este formatico que ya ustedes tienen y que vamos a compartir acá. Unión marital de hecho, mire pues la unión marital de hecho. Una pregunta. A ver, vamos a ver a quién le hacemos esta pregunta. Vamos a hacer esta pregunta a Henry Federman. Volverlo a enviar, claro que sí, Héctor. Henry Federman. Espero que no se haya quedado dormido. Sí, profe. ¿Cómo estás? Bien, profe. Eso. Una pregunta, Henry. Sí, señor.
si en una audiencia de conciliación se puede declarar una unión marital de hecho, se puede decir que la unión marital de hecho modifica el estado civil de las personas. No, profe, no, porque se supone que el Estado civil lo modifica, es un juez de la República o un notario. O sea que la persona que vive en unión marital de hecho, ¿qué estado civil tiene? Bueno, sí, está en unión libre. La unión libre o unión marital de hecho es un estado civil. Estaría soltero. Soltero, sí. Vea qué interesante, muchachos. Vea qué interesante todo lo que hemos conversado. Me parecen muy buenas las respuestas que nos dio Henry. Muy buenas las respuestas también por ahí la muchacha que le ayudó. Gracias. Pero la unión marital de hecho no modifica el estado civil de las personas. Usted es soltero o casado. Ojo, hay unos abogados y unas abogadas que dicen, no, sí es un estado civil. Bueno, yo pienso que no. Tan no es así que tú eres soltero o casado. Tan no es así que tú puedes, mediante una conciliación, declarar una unión marital de hecho. Y como lo vimos al inicio de la charla, usted no se puede divorciar ni casar por una audiencia de conciliación, porque conforme a la ley 2220, que antes venía de la ley 640, jamás está prohibido pensar que una conciliación modifica el estado civil de las personas. Entonces, si la unión marital de hecho se puede declarar mediante conciliación, es porque verdaderamente no modifica el estado civil de las personas. Que genera unos derechos, sí. Que genera una cantidad de relaciones jurídicas en materia pensional, en materia de alimentos, en materia de liquidación de bienes, sí. Y que el Estado la protege y que la ley lo protege, sí. Eso es claro. Y si usted fallece y tenía una compañera o un compañero, esa persona va a heredar, y no solo bienes, sino la liquidación de la unión marital, y no solo eso, sino tema pensional, ¿cierto? Y si hay, por ejemplo, un delito, ahí hay violencia intrafamiliar, y hay causales de agravación, sí, tienen muchos derechos, pero no se puede considerar que sea verdaderamente un estado civil. Máxime que se puede declarar en una conciliación. Si se puede declarar una conciliación es porque no modifica el estado civil de las personas, ¿cierto? Sí genera derechos y obligaciones, pero no modifica el estado civil de las personas. ¿Usted es casado o soltero? Entonces miremos acá, por ejemplo, ya vamos a volver a enviarlo, o si alguien lo tiene y lo puede volver a enviar al grupo. Mire la unión marital de hecho, cómo se redactaría entonces. El señor o la señora, aquí siempre se copia nombre y cédula, nombre y cédula, nombre y cédula. Manifiesta que convive en unión marital de hecho desde el año tal, es decir, ha mantenido una convivencia permanente. Permanente es que ha sido continua, ininterrumpida y singular. Esta palabrita es muy interesante porque nos lleva pues a analizar qué es la singularidad. ¿Quién me dice? ¿Qué es la singularidad en la unión marital de hecho? Solo están ellos, que no tienen otra pareja. Exacto. Que sea solo una o solo uno, ¿cierto? Hay el poliamor, entonces. Por ahí hay unos casos de poliamor muy novedosos, muy novedosos y hasta divertidos, ¿no? Hay unos casos, ¿ustedes han escuchado del poliamor? No han escuchado el poliamor, está en desactualidad. Les cuento brevemente. El poliamor es la excepción a la singularidad de la que habla la norma, ¿cierto? Y de la que tenemos acá pues nosotros en este formato. Y es que
hubo un caso muy importante donde vivían una pareja de homosexuales, personas muy desarrolladas académicamente, eran docentes de la Universidad de Antioquia con posgrados, ¿cierto? Y era una pareja y uno de ellos tenía otra relación, ¿cierto? Digamos que eh, Pedro y Juan eran la pareja, Juan tenía otra relación que era, digamos, Andrés, y decidieron incluir a Andrés en su relación, ¿cierto? Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a estas personas, entonces ellos nos decían, venga, en vez de yo serle infiel, en vez de yo hacerle la jugada del tema de la infidelidad y del tema de montarle los cachos y engañarlo, pues yo simplemente le dije, mira, hay otra persona que me gusta, que me atrae, porque no yo te lo quiero presentar, porque no lo conocemos. Y entonces resultaron viendo los tres. Resultaron viendo los tres y conformaron una unión marital de hecho que no era singular, sino que era poliamorosa o plural, ¿cierto? Y resulta que uno de ellos falleció, había hecho, había adquirido un derecho a una pensión y entonces aparecieron sus compañeros pidiendo la pensión. Mire, es que falleció, sí, llevamos más de 4 años de convivencia y vivía con nosotros. Pero la mamá de la persona que falleció se oponía a reconocer esa relación, claro, porque a ella se le disminuía la pensión, la tendría que compartir. Entonces la Corte Suprema de Justicia, en un fallo único, en un fallo que lidera y que modifica muchos paradigmas en cuanto al tema pensional, reconoció el poliamor y permitió que los dos compañeros que tenía recibieran su pensión de sobreviviente dividida entre ellos, ¿cierto? Porque se habían configurado precisamente las causales para que ellos recibieran esa pensión de sobreviviente. No se volvió a hablar del tema, yo creo que la Corte cambió de concepto, porque en su momento sí fue algo muy novedoso, pero pues también marca un antecedente y un precedente, ¿cierto? Si lo concedió por una vez, pues mal haría en no concederlo posteriormente. Bueno, todo esto para explicar la singularidad que se debe tener, por lo menos al momento de declararla en una acta de conciliación, ¿cierto? Se debe hablar de singularidad, aunque si existe pluralidad, pues tampoco es que sea una excepción totalmente ineficaz. Habrá casos, como lo acabamos de explicar, en que se puede presentar. Compartiendo techo, lecho y mesa desde esa fecha, aunado a ello, declara que su estado civil es soltero y que no tiene sociedad patrimonial ni sociedad conyugal vigente con ninguna otra persona. Asimismo, afirma que no existen capitulaciones maritales entre las partes. ¿Quién me dice que son capitulaciones maritales? Un acuerdo para que Adelante. Digamos que son unas condiciones preestablecidas cuando se va a producir una relación que definen ciertas situaciones que se puedan llegar a presentar con posterioridad. Profe, en palabras castellanas, es separar los bienes que están antes de la unión para que sean de cada uno. Muy bien, muy bien. Así es, ustedes todos saben mucho, pero podríamos anexarle a las capitulaciones maritales en similitud con las capitulaciones matrimoniales. Son ese acuerdo entre las partes en el cual deciden que no va a existir sociedad de bienes o que va a existir una sociedad de bienes
no, perdón, corrijo, que no va a existir sociedad de bienes, es decir, vea, lo suyo es suyo y lo mío es mío. Si usted se compra lo que se compre, eso es suyo. Si yo me compro lo que me compro, eso es mío. No va a existir. O sea, el vínculo va a ser simplemente para perseguir los fines de la unión marital de hecho. Pero en cuanto a los bienes, lo suyo es suyo y lo mío es mío. Esa es la más común, pero también se puede capitular de la siguiente manera. Usted puede capitular para excluir bienes que por ley entran, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy trabajando para comprarme una cabaña frente al mar. La voy a acabar de pagar en 10 años, pero ojo, no quiero que esa cabaña entre. Bueno, se puede capitular excluyendo un bien que por ley entra, ¿cierto? Y en tercer aspecto, se puede incluir un bien que por ley no entra. Por ejemplo, yo estoy esperando la sucesión de mi abuela y yo sé que ella me dijo por allá hace mucho tiempo, un 24 de diciembre, que me iba a dejar a mí el apartamento en Robledo. Si bien ese bien, valga la cacofonía, no entra porque es una sucesión, usted puede capitular para que entre. Eso sería algo muy excepcional, ¿cierto? Pero las capitulaciones permiten modificar el régimen de bienes, tanto en el matrimonio como en la unión marital de hecho. Entonces, las capitulaciones maritales son precisamente eso, modificar ese régimen que viene dado por la ley, bien sea para que no exista, para que se incluyan bienes que por ley no entran o para que se excluyan los que por ley entran, ¿cierto? Las capitulaciones maritales siempre pues se deben hacer en escritura pública. ¿Y por qué se dice que no existan? Porque la ley es clara y la jurisprudencia también. Usted no puede capitular si no ha declarado, ¿cierto? Es decir, aquí estamos haciendo la declaración. Si usted tiene que hacer antes de la declaración las capitulaciones. Inclusive usted aquí podía poner, asimismo, afirman que ya realizaron capitulaciones maritales. Perfecto, ¿cierto? Porque no puede ser posterior. Lo que la norma dice, y ha reiterado la Corte, es que usted no puede declarar una marital de hecho y después capitular. Como no puede casarse y después capitular. La esencia es que sea previo. Es una esencia de todo lo que sean capitulaciones maritales o matrimoniales. Debe ser previo al acto solemne o al acto, en este caso, consensuado en el acta de conciliación. Debe ser siempre previo. Bueno, aquí existen muchas formas en las que podemos redactar una unión marital de hecho, ¿cierto? Les aconsejo pues que la lean. También se habla del activo social. El activo pues son todos los bienes que conforman los bienes muebles o inmuebles que conforman y que se adquirieron durante la convivencia. El pasivo son todos los bienes todas las deudas que se adquirieron, y ahí pues hay como unas opciones para liquidar, que se hace en una audiencia de conciliación donde se busca pues que las partes se compren o vendan y cada uno reciba su porcentaje. De eso vamos a hablar más la próxima clase. Hoy era más bien como hacer bien la introducción a la unión marital de hecho. Y si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Romario. ¿Se puede pactar si sí o sí? Buenas noches. Buenas. Profe, una pregunta. Con el tema de Virtuo, donde están este tema de apoyo y estudio, simplemente hay que ver
es como verlos, ver el video y hacer actividades, y eso va chuleando como el haber hecho la actividad. Sí, sí, por favor, entren a Ivirtu, en Bancolombia, en la playa, el cuarto piso, están todos los muchachos de Ivirtu, eso es una cosa grandísima, son como 5 o 6 salones llenos de muchachos, de computadores, de ingenieros. Yo sé que la plataforma presenta sus dificultades, pero también sé que la universidad le ha invertido mucha plata y que es una forma, pues ya no tan novedosa, pero sí muy importante para poder adquirir conocimientos. Imagínense usted a las 9:53 de la noche que son saliendo del salón de clases de la universidad. Pues, estas son las facilidades y también los retos que tenemos. Yo les invito a que vayan los que tengan todavía problemas, que vayan al cuarto piso de Bancolombia, hablen allá con las personas encargadas, que presencialmente sí tienen pues más efectividad en las peticiones que hacemos. Y ir avanzando, claro, ir avanzando en la plataforma, ir avanzando en los videos, ir avanzando en las evaluaciones, ir avanzando en todo lo que aparezca allí, leyéndolo, haciendo resumen, viendo los videos y avanzando pues en el diplomado. Link de asistencia no hay, porque lo que se hace es, como nos dice el compañero, ir avanzando en todos los temas. Y nos vemos entonces el próximo jueves para andar con el tema de la liquidación de la unión marital de hecho y avanzar en familia, porque también en familia vamos a hablar de qué se puede y qué no se puede conciliar. Profe, muchas gracias, que Dios te bendiga. Muy interesante la clase de hoy, mucho aprendizaje. Qué bueno, con mucho gusto. Por allá los espero para el centro de conciliación, cuando quieran ir. Igual, este diplomado tiene una fase práctica. Esa fase práctica la vamos a hacer obviamente en nuestro centro. Profe, buenas noches. Hola. Profe, allá podemos ir a conciliar con lo del diplomado. Nos tienen ¿sí? locos. Podemos llamar a los de Ivirtu para que se comprometan en un acta de conciliación. No, mentiras. Pásense por Bancolombia, los que puedan. Eso sí, allá existen todos los implementos para solucionar cualquier percance. Ay, no, profe, qué estrés con esa parte administrativa.